Ideas que se comparten desde el amanecer. Con Román Losinski. Circuito Éxitos. Recibimos en el estudio con orgullo y con mucho honor, con mucho gusto, al eminentísimo y reverendísimo señor Baltasar Enrique Porras Cardoso. Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso. Cardenal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Qué gusto tenerle siempre. Cardenal, en el programa entrevistamos con mucha frecuencia a gremios, a grandes asociaciones, a expertos en materia económica y en materia de salud y en materia de educación. Y creo que una buena aproximación a lo que piensa, siente y dice la gente es a través de la iglesia, porque tienen presencia en todo el país y probablemente sea ese el primer hombro sobre el que más de uno se recuesta. Cardenal, en estos 4 primeros meses del año, enero, febrero, marzo, abril, si quiere, este tiempo de mayo, ¿cuáles son las principales carencias? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las solicitudes del pueblo de Venezuela? Mira, siempre los primeros meses del año son complicados, bueno, por razón económica, sabemos los presupuestos y los convenios que hay que firmar en los primeros meses, no solo con el sector público, sino también con el sector privado, lo cual ralentiza un poco las cosas. Y sabemos también la dificultad pues de empleo para mucha de nuestra gente. Una de las cosas pues que tenemos organizado aquí en nuestra arquidiócesis de Caracas es precisamente ese tomar el pulso, casi podríamos decir que a diario, de la realidad de nuestras parroquias, de las vicarías que están en las zonas más populares, de lo que realizan también los distintos grupos. Me llama la atención cómo hay una gran actividad, por ejemplo, aquí en Caracas, de los grupos juveniles, en su presencia en los barrios, porque hay algo que es fundamental. Es muy fácil hablar, como se dice, de los toros desde la barrera, pero otra cosa distinta es tocar la realidad, y cuando jóvenes de todos los sectores nuestros pues tocan la realidad y la necesidad de nuestra gente, pues hay una sensibilización mayor para todas las cosas. Y hay después también aquí en Caracas un entusiasmo de un grupo de jóvenes que quiere participar en la JMJ, en la Jornada Mundial de la Juventud, que este año pues será en Lisboa, ahora en el mes de agosto, y que están haciendo de todo, de rifas, kermeses, verbenas, y bueno, como es la creatividad de nuestra juventud para poder conseguir pues el pasaje y poder estar en una experiencia que es interesante. No es una experiencia turística, sin más, pero el intercambio con gente, con jóvenes de todos los continentes, ¿no? Esa inquietud que se manifiesta en ver cómo le encontramos sentido a la vida, porque una de las preocupaciones que tenemos, porque es uno de los males existentes pues en nuestro país, es precisamente la depresión, y la depresión en la juventud, que hace que la mayor parte de los casos que tenemos de suicidios pues es entre gente joven, entre los 15 y los 35 años. Cuando uno ya no tiene como sentido de la propia vida, pues bueno, esto es muy grave y tenemos que preguntarnos, que no simplemente es que bueno, es que tenía esto, que tenía lo otro. No ayuda que hay una serie de condicionantes sociales que son los que tenemos que atacar para que uno sienta, y desde la primera juventud, pues como deseo de vivir, ganas de vivir, no solamente para sí, sino bueno, para transmitir, para formar una familia, para tener una profesión, para hacer algo útil que le dé a uno la alegría pues de vivir. De manera que son muchos de las cosas que llevamos adelante, con todas las nuevas situaciones que se van presentando, que requieren una formación cada vez mayor. Hoy en día, ahora con esto de la inteligencia artificial, se presentan 20,000 cosas en los colegios, en los jóvenes, los padres de familia, que cómo atacar esto, cómo estudiar, cómo valerse de verdad de estos medios. ¿Qué es lo que tiene de positivo? Porque lamentablemente también entre nosotros se dan los dos extremos. Quienes dicen eso es una maravilla y que no sirve para nada. No, mire, todo instrumento, cualquiera que sea, tiene su parte positiva y negativa.
qué es lo que le permite a uno crecer, madurar, aprender a reflexionar, que no solamente es tener un cúmulo de informaciones que uno no sabe cómo manejarlas, o que nos dejemos llevar ahí como borregos pues por lo que nos dicen otros. De manera que hay una cantidad de cosas que se nos presentan a diario y que son objetos de reflexión, de estudio y de búsqueda con gente que sabe. Hablando de reflexión, Cardenal, usted dice inteligencia artificial, coloco yo en un buscador inteligencia artificial e iglesia. Y surgen dos titulares que me llaman la atención. Tiene sentido que la iglesia entre en el debate sobre inteligencia artificial, pero hay otro que dice, la iglesia y la inteligencia artificial, ¿hará falta una encíclica sobre digitalización? Bueno, precisamente hay un trabajo que va a publicar pronto uno de los dicasterios sobre este tema. Y a mí me llama la atención que un hombre muy, muy preparado y muy noble como es el cardenal Gianfranco Ravasi, ha escrito sobre esto. Y él escribe semanalmente unas columnas muy ricas, muy, muy interesantes del canal Ravasi. Y lo que dice, mire, hay que ver qué es lo que tiene esto de positivo. Cómo también ver lo que tiene de negativo, como todas las cosas. Vemos cómo todo este desarrollo de la tecnología y del acceso directo a la información tiene una parte positiva. Indudablemente que uno tiene facilidad de llegar a algo. Pero un joven que se encuentra ante eso y le pregunta, bueno, pero ¿y qué? ¿Eso qué significa? No sabe reflexionar, porque bueno, a uno se lo da la madurez. Y la madurez la da pues la experiencia que se tiene en la vida y no simplemente por tener delante algo uno sabe qué hacer pues con eso. A uno le pueden regalar un carro y si nunca se ha montado un vehículo y le dicen manéjelo, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es cómodo el asiento. Sí. Entonces, pero creo que es importante ver algo y es que a veces se dice, bueno, es que la iglesia que se dedique a rezar y que se le dedique a lo espiritual. Mire, la vida tiene que ver con lo cotidiano, con las necesidades diarias y a ellas a las que hay que darle respuesta desde muchos puntos de vista. No es que la iglesia tenga como hay una especie de saquito especial de donde saca las cosas, pero que son temas que requieren siempre preguntarnos cuál es la dignidad de la persona humana, qué es lo que hay detrás, qué es lo que me hace de verdad crecer y qué es lo que me hace tener un sentido de compartir con los demás, porque si no, bueno, si no nos convertimos en gente avara que tiene de todo, puede tener dinero, puede tener conocimiento, puede tener otro, pero ¿para qué? Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. El bien o el mal lo pone uno con la dirección que le da pues, a las cosas que hace. Cardenal, cuando le preguntaba por estos primeros 4 meses del año, hablaba de describir una situación de estrechez económica y es cierto, de ralentización. En ese sentido, la respuesta que ha dado la iglesia en estos 4 primeros meses, el esfuerzo lo ha hecho ¿en qué materia? En materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación. Y cuando menciona además el tema de depresión, se me viene de inmediato a la mente el tema de la migración y de sus consecuencias. Y siento y quiero escuchar su palabra de la necesidad de, uno, que mejoren las condiciones dentro para que no encuentren los ciudadanos venezolanos en la frontera o en la salida del país la respuesta a sus necesidades, pero que seamos más responsables, especialmente cuando hay niños de por medio en el tema migratorio. Entonces, díganos qué está haciendo la iglesia, tanto en materia migratoria o de asesoría o de tratar de aliviar esa depresión, pero también en esos problemas cotidianos que son salud, alimentación, educación. Mira, el tema de la migración es un tema bien importante y que requiere de lo que es la cultura venezolana. Nosotros como venezolanos tenemos un concepto bastante ideal, diríamos así, y positivo de la migración. ¿Por qué? Porque, bueno, las circunstancias del país después de la Segunda Guerra Mundial, la segunda mitad del siglo XX, aquí nos vino mucha gente de diversas partes del mundo y todos fueron en general bien recibidos. Siempre nos reímos y hablamos como el portugués o este o lo otro, tal, pero hubo una capacidad de convivencia que hizo también que mucha de esta gente que viniera pues se arraigara aquí y hiciera familia con la gente de aquí, es decir, se integró a nosotros. Y creo que muchos de los venezolanos piensan que, bueno,
ir al exterior, se va a encontrar con las mismas circunstancias. Y no es que seamos mejores o los otros son peores, sino que han cambiado mucho las circunstancias pues, del mundo. Y es interesante, estamos haciendo en esto una serie de encuentros porque el tema del mensaje del Papa de este año con la migración toca un punto bien interesante. Y es que es un derecho el migrar, pero un derecho previo a ello es a permanecer en el lugar. Uno puede emigrar porque quiere mejorar, porque va a estudiar, porque consigue un trabajo. Eso es una cosa distinta a lo que es el fenómeno de la migración, en lo que yo me voy por necesidad. Yo no me quiero ir de mi país. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, que lo primero que tienen que darse las circunstancias y la exigencia, una exigencia social que tiene que ver con las autoridades, pero que tiene que ver también con la sociedad en general, en que tenemos que ofrecer las mejores condiciones para que yo no tenga que irme. Y si me voy es por una razón personal, noble, que puede, que es valedera, y evitar lo que lamentablemente pues también se está dando, que hasta grupos, digamos, delictivos han emigrado para buscar, ahí vemos lo del tren de Aragua, por ejemplo, todas las cosas que se dicen y que se ven pues en otros lugares. Entonces, son esas condiciones. Si nosotros cerramos el futuro, pues indudablemente surge la tentación pues de irse. Yo acabo de estar hace pocas semanas en México tratando con el episcopado mexicano. Sabemos como en México el tema migratorio es un tema crucial desde hace mucho tiempo. Sí. Pero en estos momentos el aditivo, digamos, del número de venezolanos que se hacen presentes, yo he estado con el obispo de Tapachula y con los del norte en la frontera con los Estados Unidos, porque buena parte o la inmensa mayoría de los migrantes que llegan a México no es para quedarse en México, sino buscando cómo pasar al norte. Tránsito hacia Estados Unidos. Y entonces eso genera una serie de cosas que vemos ahora con todas estas leyes y con todas estas restricciones que hay, generando situaciones sumamente complejas. Entonces, las cosas hay que atacarlas de raíz. Indudablemente hay que atender a quienes, por las razones que sea, se han ido. Uh-huh. Cuando un padre de familia va llevando en los hombros a un hijo de 4 o 5 años cargado para atravesar el Darién, en fin, las condiciones que están. Cuando uno ve todas estas escenas de ese tren de la muerte, pues que atraviesa ahí desde Guatemala hasta la frontera norte, y sobre todo que yo creo que la sociedad tiene que ser mucho más estricta con quienes negocian con la necesidad del otro, bien sea para la prostitución, para los órganos o para la explotación. Uh-huh. ¿No? Hay que ver lo que cobran o lo que le exigen a la gente para trasladarlo de un sitio a otro, y bueno, los convierten pues en esclavos, porque nunca se termina de pagar los intereses, esto lo otro, y las condiciones en las que están en todos esos refugios que existen es tremendo. Sí. Y en eso pues la iglesia, y la iglesia en América Latina está haciendo una inmensa labor, pero que supera la capacidad pues de ellos. Conversamos con su eminencia Baltasar Enrique, cardenal Porras Cardoso. Cardenal, ha hablado de futuro y de oportunidades. Este año, el futuro inmediato, va a haber una primaria de la oposición en nuestro país en el mes de octubre para elegir a ese candidato que se enfrente en las presidenciales del año que viene, del año 2024. ¿Qué le diría a la clase política de nuestro país? Con eso hablo de los líderes, tanto de gobierno como de oposición. ¿Pero qué le diría a la gente, actores fundamentales en estos dos procesos? Mira, creo que es fundamental lo siguiente. Por supuesto que uno puede tener la vocación de político, la vocación de empresario o de cualquier otra cosa, sí, y piensas en uno. Hay que pensar primero en las necesidades de la gente. Al fin y al cabo son instrumentos, las primarias o las elecciones o lo que sea, o todo ese proceso, pero que tiene que darse primero en la aceptación del otro. Y el otro es el que comulga conmigo como aquel que yo siento que está lejano o que soy como adversario de él.
Pero ser adversario no significa buscar cómo eliminar pues al otro. Nos necesitamos los unos a los otros. Y que esa forma machacona, pues que el Papa Francisco nos da el ejemplo de que la solución a los problemas, por muy serios que sean, tiene que ser mediante métodos, diríamos así, pacíficos. No quiere decir que cuando dice pacífico no es medio atontado, no todo lo contrario, sino que la inteligencia ha sido puesta para eso. Fijémonos, y yo creo que es interesante el Papa que ha tenido en estos días pasados pues entrevista con Zelensky y llamándolos a la necesidad de que hay que dialogar con Rusia, y él dice no, y eso nos encargamos pues nosotros. Yo respeto lo que usted dice, pero no se meta, no necesitamos mediadores, sino que nosotros encontramos solución a las cosas. Es interesante porque ha habido que han recordado algunos de los investigadores pues de esto, cómo fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cómo el Papa Benedicto XV estuvo tratando de buscar que hubiera una solución pacífica y no la hubo. No la hubo, ¿por qué? No, porque no es ese el camino. El camino son las armas y ver cómo yo elimino al otro. Bueno, la solución de Ucrania con Rusia, de Rusia con Ucrania, como queramos verlo, no está simplemente a ver quién es más fuerte que el otro. Todos sabemos que lo que se consigue a través de la violencia y a través de la guerra y de la muerte siempre deja heridas que después pasan siglos y siglos y no se curan. Veamos el escenario, yo diría, peor, si se quiere, en el mundo, es el Medio Oriente. No es ni Europa ni es Asia. Es otra realidad que siempre ha querido o ha buscado tener como una identidad, y vemos como es una de las zonas más conflictivas del mundo desde tiempo inmemorial. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se quiere lograr por la fuerza y por la exclusión del otro y por la muerte, mire, eso no se supera. Por eso nosotros tenemos que superar cierta forma idílica, por ejemplo, cuando hablamos de la independencia. Bueno, sí, cómo no, y se dio la independencia, pero ¿cuál fue el costo en vida y en la posibilidad de desarrollo? O sea, no es la guerra. Pues, por ejemplo, Cardenal, del diálogo en México, ¿sabe algo? ¿Puede la Iglesia hacer algo en ese sentido, como se hizo en esta conferencia reciente en Bogotá, para abonar el terreno y retomar ese diálogo? ¿Puede ser la Iglesia considerada como un actor, como un intermediario? ¿Tiene usted directamente, Cardenal, contacto con miembros del Ejecutivo o del Legislativo que pudiera tender esos puentes? Mira, es una exigencia a nivel de la Iglesia Universal. Vemos las declaraciones interesantes del cardenal Parolín en este sentido, no solo con la situación nuestra pues aquí en México, sino la del mundo entero, estas zonas de conflicto pues que hablábamos ahora, como también las otras que hay en tantos otros sitios de Asia y de África. Bueno, hay un trabajo que hacer. No siempre se nos busca, pero nosotros no queremos ser ni mediadores, ni como se dice, meter la cuchara donde no toca, pero el ser como una conciencia viva, una conciencia colectiva, de que la búsqueda de solución de los problemas no está en ver cómo me impongo yo, si no tomamos en cuenta a la gente, y en esto esa insistencia del Papa en que si no ponemos en el centro a la periferia, nunca le vamos a encontrar solución. Si yo me pongo en el centro yo, porque yo soy el que tengo el poder, porque yo soy el que tengo las armas, porque yo soy el que tengo, qué sé yo, la posibilidad de dominar, bueno, nunca pensamos en la gente, y la que siempre paga el pato, pues son los más débiles. Y por eso esa necesidad, pues, de cambiar de paradigma en todas las cosas, porque si no, lo que creamos es una confrontación, y lo que hacemos es abrir mucho más la brecha entre quien puede y quien no puede, y eso es lo que nos lleva entonces a la desesperación, a la desesperanza, al ver que aquí no hay futuro. El futuro hay que construirlo entre todos, y no solamente con quien yo quiero, sino con quien me toca, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer. Y
que de una u otra forma tenemos que ser protagonistas y convertirnos en protagonistas aún en medio de las necesidades. Sí. Decir simplemente, y creo que en esto también hay experiencias interesantes que estamos llevando a cabo en nuestra iglesia y aquí en Caracas, son muchas las necesidades que hay de las parroquias, de los colegios, de las distintas obras en la pastoral social, y decir, aquí no se puede hacer nada. No, mire, hay que ver lo que es la generosidad, digamos, del venezolano, poniendo cada uno su pequeño granito de arena, porque la solución no está en lo que lamentablemente los populismos nos han puesto. No, yo de brazos cruzados aquí, que me den, porque hay obligación de que me den. Indudablemente que sí, hay obligación de que el Estado, que la sociedad me dé educación, me dé vivienda, me dé posibilidades de vivir. Pero ¿qué es lo que yo como persona y como miembro de una institución tengo que poner? No somos eternamente adolescentes que sencillamente estamos a la espera de lo que otros tienen que hacer. Nos tenemos que asumir también una responsabilidad personal y eso es lo que nos hace crecer. Y por eso pues la necesidad del intercambio, la necesidad de una mayor libertad de expresión, no tanto para ver cuáles son las diferencias, sino que solo cuando nos sentamos con el otro y vemos las diferencias, también encontramos que hay muchas cosas que son las que nos unen. Y que esas que nos unen son las que nos permiten avanzar en medio de las diferencias que podamos tener uno con otro. Nos une José Gregorio Hernández. ¿Alguna noticia reciente de la causa? Bueno, pues ya entregamos todos los recaudos, que es bastante complejo. Pues ante el dicasterio de los santos, yo tengo que ir el próximo mes a Roma con motivo de recibir el palio arzobispal, con mi reciente nombramiento aquí pues para Caracas. Y este es uno de los puntos. Pero yo creo que lo más interesante es la proyección que está teniendo por sí mismo la figura de José Gregorio Hernández a nivel mundial, no solamente a nivel venezolano, y no solamente a nivel de lo que es la salud, que es lo que tanto pedimos. Bueno, un aspecto que es poco conocido y poco desarrollado aquí entre nosotros, pero que es una realidad y está siendo muy tomado en cuenta desde fuera, es como José Gregorio es copatrono de la Cátedra de la Paz y cómo la paz se construye en medio de tantas cosas y por eso tenemos un escenario de primera desde Roma en este sentido, la figura de la paz, y no es un añadido a José Gregorio, sino que bueno, él tuvo una cosa que llama la atención. En un país como el nuestro, a comienzos del siglo XX, la guerra mundial era por allá en Europa, y que él y otros con él también tuvieran el interés de mediar y de ofrecerse para eso, es indicativo de un valor y una virtud que debemos ver entre todas las cosas, porque bueno, la guerra Rusia-Ucrania está muy lejos y está muy cerca de nosotros para tantas cosas, y por eso vamos a tener también el mes de agosto en Rímini, en el norte de Italia, el meeting de Rímini que Comunión y Liberación prepara cada 2 años, y este año una de las figuras centrales que nos va a dar pie no solamente a dar a conocer, sino presentar pues lo que es la figura de José Gregorio en el mundo, pues tendremos ahí oportunidad también de echar adelante. Y un último punto, estará muy contento, Cardenal, ya que tenga un vuelo directo de conexión entre Maiquetía y Mérida, ¿no? Bueno, creo que qué bueno que se esté dando esto. Mérida llegó a tener en algún momento hasta 16 vuelos diarios, ¿no? En la ciudad, y creo que es una necesidad, y no hay que tener tanto miedo, pues. Algunos de estos algunos no, dígalo, Cardenal, yo de estos aeropuertos, no lo digo porque es bien interesante. A mí como me tocó la organización de las visitas, las 2 visitas del Papa. En la primera visita que estuvo en Mérida hubo mucha oposición de diversos sectores, lo peligroso que era el aeropuerto de Mérida, la cantidad de estudios que se han hecho en eso. Por supuesto que no es un aeropuerto fácil como puede ser Maiquetía, por ejemplo, en comparación de eso. Pero en Venezuela
hay muchos aeropuertos que no son tan sencillos. Aterrizar en Barquisimeto uno llega como bailando el Es camorangue. es verdad. Porque Claro. Del calor, claro. en San Antonio pues también pasa lo mismo. Lo de Margarita, lo que ha sido. Pero bueno, para eso está la tecnología que nos ayuda y lo que hay que tener un poquito de sensatez. La y no- tecnología y José Gregorio. Encomendarse. Gracias, Cardenal, por su visita. Lo aprecio mucho. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Román. Y que bueno, creo que también estos programas pues son como una ventana de aire fresco que lo necesitamos para todas las cosas, para lo humano y lo divino. Como suelo decir, hacemos el programa que podemos, no necesariamente el que queremos, pero aquí seguimos trabajando. Gracias, Cardenal. Eminentísimo y reverendísimo señor Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso nos ha acompañado en el estudio 757. Despedimos con algo de música.